prácticamente el tema del día de hoy. Bien, vamos entonces aquí, por favor. Después de que hicimos ahí nuestro análisis, ya lo vamos a ir revisando, les va a caer ahí su ponderación. Nos vamos entonces al origen de la naturaleza, los primeros filósofos de la naturaleza. Y incluso a estos se les llamaban los primeros filósofos antes de los conocidos, como Sócrates, Aristóteles, Platón. Se les prácticamente teníamos prácticamente algunos filósofos, ¿verdad? Se les llamaba los presocráticos, ¿verdad? Que en algún momento fueron los primeros, ¿verdad? En cuestionarse muchas acciones del entorno, y en todo caso sería el entorno de la naturaleza. Aquí tenemos un fallo en este PDF, ¿verdad? Que en algún momento tenemos que visualizar ahí. Les voy a mandar esta hoja como es, no sé por qué aparece ahí. Algunas otras hojas también están así. Y creo que cuando se hizo el escaneo algo pasó ahí en esa parte. Dice: los primeros filósofos que iniciaron el camino del pensar racionalmente o a filosofar se les conoce como los filósofos de la naturaleza. O sea, esto sería prácticamente los primeros filósofos. ¿Cómo se les llamaba? Pregunta de evaluación, ¿verdad? ¿Cómo se les llamaba a los primeros filósofos? Los que comenzaron a filosofar ahí, filósofos de la naturaleza. Dice, porque todos ellos buscaban una respuesta a la pregunta: ¿cuál es el origen de la naturaleza? ¿Verdad? O sea, ¿cómo es que todo esto que está en nuestro entorno es que existe? ¿Verdad? ¿Cómo es de que se puede regenerar, por ejemplo, un árbol muchas veces? Algunos no, ¿verdad? Algunos sí mueren de una vez. Pero tenemos una serie de acciones dentro de la naturaleza que nos ponen en la pregunta de la cuestión, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la naturaleza? La palabra naturaleza significa en aquel tiempo principio constitutivo de todas las cosas. Así la pregunta por el origen de la naturaleza se debe responder buscando ese principio, elemento material del que han surgido todas las cosas, ¿verdad? O sea, una cosa lleva a la otra. O sea, si se dan cuenta, en la naturaleza hay cosas que dependen de otros elementos para poder subsistir. Entonces hay como que una controversia ahí. Y ahí entra plenamente en materia estos tres filósofos, ¿verdad? Que en algún momento son algunos de los que en algún momento se cuestionaban y decían que ese era el elemento principal para que la naturaleza en algún momento existiera, o en algún momento tuviera un tipo de existencia prolongada. Y aquí encontramos a Tales de Mileto, 624-546 a.C. Pensaba que el principio de todo era el agua. Todo es agua. Es probable que observara cómo el agua se puede convertir en hielo o en vapor de agua y no deja de ser agua, ¿verdad? Por eso es que ahí viene la parte de lo que es plenamente la parte, ¿cómo les dijera yo? La parte de que en algún momento el problema del sobrecalentamiento global, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del calentamiento global? De que tenemos tanto el polo norte como el polo sur están prácticamente condensados en hielo, ¿sí o no? Al momento de que esto comienza plenamente a poder descongelarse, comienza a subir el nivel del mar, ¿sí o no? Ese es el problema del calentamiento global. Y aparte que pues nos moriríamos plenamente de calor. Hoy actualmente el clima está totalmente diferente, ¿se han visto? ¿Sí? Miren qué frío en la mañana, y a veces cuando uno sale y va caminando ya casi que agarra fuego allá afuera, ¿sí o no? Y es que es importante, ¿verdad? Que cómo es que el ser humano en algún momento tiene esa parte del poder destruir. Pero para Tales de Mileto decía que todo era prácticamente agua. Todo contiene agua, ¿sí o no? Los árboles contienen agua. ¿Han visto en algunas plantitas cuando iba uno, como se le decía, al monte, ¿verdad? A leñar? Habían unas cosas que comen los conejos. No me recuerdo cómo se llama esa plantita, pero usted quitaba la varita y traía agua esa cosa, ¿verdad? Entonces, hay elementos que contienen agua. El ser humano contiene agua, ¿sí o no?
¿sí? Tenemos grado de agua, las plantas tienen agua, por ejemplo, la tierra contiene agua. Miremos cómo vierten los nacimientos de los bosques, ¿verdad? ¿Cómo es que eso funciona, verdad? ¿Cómo es que eso funciona? Entonces, para Tales de Mileto decía que el principal principio del origen de la naturaleza era el agua, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay agua, ¿qué pasa? Nos morimos, ¿verdad? Nos tomamos una gaseosa, dice alguien, pero la gaseosa también necesita el elemento del agua, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, tenemos prácticamente esta parte. Las plantas no pueden vivir sin agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los animales marítimos, pues algunos son prácticamente de agua dulce y otros de agua salada, pero dependemos plenamente del agua, ¿verdad? Entonces el agua puede ser en una forma de vapor, el agua puede ser en forma de hielo, el agua puede ser, pero al final se convierte en agua, ¿verdad? Entonces el elemento principal era el agua. Sigamos compartiendo aquí en pantalla. Y ahí me voy a ir otra vez con ustedes. Tenemos entonces que para Tales de Mileto decía que el principal principio era, o el origen de la naturaleza provenía del agua. Anaxímenes 582-524 antes de Cristo cree que el aire es el principio de la naturaleza. Todo es aire. Pensaba que el agua era aire condensado. Pues vemos cuando llueve cómo el agua surge del aire de las nubes, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, han visto cuando en algún momento está la neblina, ahí está recogiendo agua, ¿sí? Y es aire, ¿verdad? Entonces para Anaxímenes decía que el principal o el principio elemental para el origen de la naturaleza es el aire. El agua tiene oxígeno, ¿sí o no? ¿Sí? Tiene oxígeno. Por eso es que cuando tenemos pececitos ahí en una pecera, y si no les damos oxígeno, por ejemplo hay un aparatito que genera oxígeno, o si no con una pajilla usted le da oxígeno, los peces se mueren, ¿verdad? Incluso hay una fórmula prácticamente muy natural de poder tener a peces sin colocarle prácticamente el aparatito, póngale una plantita ahí que funcione muy bien con el agua, ¿verdad? Y que saque sus hojitas y eso genera oxígeno hacia lo que es el agua, ¿verdad? Y entonces funciona. Entonces, Anaxímenes pensaba que el agua sí era importante, pero para que el agua pudiera tener vida, ¿qué necesitaba? Aire, ¿verdad? O sea, iban dos cosas de la mano. Por eso es que, si se dan cuenta, estos eran los discursos filosóficos ahí de los filósofos. Por ejemplo, Anderson yo le podía decir, mire, esto está malo, pero no puedo decirle eso está malo. Tendría que tener un argumento para poder decir que eso no estaba bien, o que la teoría de él no era tan buena como la mía. Pero tenía que haber un estudio preliminar, ¿verdad? Por eso es que los filósofos en sus discusiones, imagínense, en la forma de discutir no era de solo que eso no servía, sino que ellos hacían un estudio preliminar para poder determinar que eso que en algún momento había dicho, por ejemplo, Anderson, no era tan válido como mi teoría, porque yo ya la tenía investigada. Por eso es tan importante la investigación, ¿sí o no? El investigar, o sea, no puedo venir yo a debatir un tema sin antes poder investigar. Por eso es importante la lectura, lea y se informa, ¿verdad? Entonces Anaxímenes y ahí Tales de Mileto tuvieron que hacer una serie de pruebas, observaciones directas, indirectas, tal vez no con las metodologías que hoy tenemos, pero las hacían para poder debatir estos temas de discusión. Y miremos al siguiente filósofo. El siguiente filósofo decía, Anaximandro, ese, 610-546 antes de Cristo, discípulo de Tales, o sea, era discípulo de Tales de Mileto, era su maestro. Pensaba que el principio de todas las cosas existentes no es ninguno de los denominados elementos, agua, aire, tierra y fuego, sino otro al que le llamó lo indefinido. En griego, el pairón, ¿verdad? Apeirón, ¿verdad? El principio de todo lo proveniente del apeirón, o sea, todo lo indefinido. O sea que para Anaximandro, ¿verdad? Imagínense, ahí era discípulo ahí de Tales, ¿verdad? Y comenzó a decirle que a su maestro que eso no era, sino era todo lo indefinido. Cuando habla de todo lo indefinido, es de que todo depende de todo, ¿verdad? O sea, todo depende de todo. O sea, no puede haber vida si no hay aire. No puede haber vida si no hay agua. No puede haber vida si no hay calor, ¿verdad? El fuego.
Y ahí están los elementos prácticamente de la naturaleza. O sea que al final los elementos de la naturaleza cuando se combinan generan ¿qué? Generan vida, ¿sí o no? ¿Sí? Generan vida, o sea, todo depende de todo. El aire depende del agua, tanto como prácticamente la parte del fuego, la tierra, ¿verdad? La tierra es fértil, pero la tierra también necesita de elementos que puedan hacer que esa tierra sea fértil. En la parte de productividad y desarrollo, decían que para que las cosechas pudieran salir de la mejor manera, usted tenía que hacer por lo menos 2 cosechas. Usted tenía su terrenito, hacía una cosecha de lechuga, sacaba la cosecha, luego hacía otra, y en la tercera tenía que dejar descansar a la tierra para que pudiera otra vez vitaminarse. Entonces, todo requiere de un todo. Por eso prácticamente Anaximandro ahí en esa parte hablaba de lo indefinido, o sea que hay una infinidad de cosas que hacen que la naturaleza pueda tener vida, ¿verdad? Nosotros tenemos vida, pero gracias a ¿qué? A que también somos prácticamente miembros de la naturaleza. Pero vamos a ver más adelante cómo es que el ser humano tiene la parte, o como decía ahí en la ética profesional, porque había un fragmento en la ética que no aparece aquí, donde decía que la madre naturaleza pues contiene ahí a sus hijos y les da lo necesario. El problema es que el ser humano tiene una situación en la que todo lo que toca lo deteriora, ¿verdad? ¿Sí? Los recursos naturales los acaba, ¿verdad? Los elimina, los extermina a tal punto de que ya no pueda regenerarse, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, ¿verdad? Somos tan destructores que a veces anda un animalito ahí y ¡pum! Lo matamos, ¿verdad? Y no está haciendo nada, ¿verdad? Pero es por nuestra naturaleza, ¿verdad? De que ahí entraba la teoría, ¿verdad? Que tal vez los extraterrestres no son los que vienen, sino nosotros somos los extraterrestres, ¿verdad? Invadimos un planeta en el cual nosotros acabamos los recursos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Por eso es que es importante la concientización, ¿verdad? De poder prácticamente que la madre naturaleza nos provea lo necesario, pero que también nosotros podamos conservar esos recursos naturales que la naturaleza nos da. La luz, la sombra, el aire. Qué rico se siente cuando vamos a un bosquecito así bonito, ¿verdad? Hay pinos, cómo se siente el aire fresco, ¿verdad? Vamos a la capital y puro smog, ¿verdad? ¿Sí? Ahí regresamos hasta con dolor de garganta y problemas respiratorios, ¿verdad? Tanto humo que hay en la capital. Pero aquí en estas áreas, ¿verdad? Lo rico de lo frío, ¿verdad? Ahí está ahí uno en la mañana queriendo calentar por el frío, el cambio total de estas áreas. Santiago, San Bartolo, San Lucas, Santa Lucía, que un poco Santa Lucía es un poco más caluroso, ¿verdad? A diferencia de estos sectores. Pero lo rico es prácticamente cómo es que la naturaleza actúa en ese punto, ¿verdad? Cómo la naturaleza nos da esos elementos. Vamos a lo siguiente. Ahí nos vamos a la parte de lo que es plenamente miremos ahí. Dice el problema del cambio. A los filósofos de la naturaleza les siguen otros que se preguntaron cómo una materia podía cambiar de repente para convertirse en algo distinto. ¿Cómo podía ser que el agua cambiara para hacer una flor, por ejemplo? A este problema se le llama el problema del cambio. Destacan 2 grandes filósofos que reflexionaron sobre el problema del cambio: Heráclito y Parménides. Heráclito 540-470 a.C. Para quien la realidad es movimiento, todo es movimiento, nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿verdad? Aunque uno se bañe en el mismo río, el agua es distinta, pues siempre está en movimiento por el empuje de la corriente. El cosmos, al igual que el río, varía siempre, está cambiante. Ahí esta es una frase muy elemental, ¿verdad? Heráclito dice, ¿verdad? Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Ya se había preguntado esa parte, ¿sí? Es que me fui a bañar al mismo río, no. Se bañó en el mismo lugar, pero no con la misma agua, ¿verdad? Porque corre, ¿sí o no? Por eso es que normalmente siempre les digo, este día es especial. ¿Por qué es especial? Porque no se vuelve a repetir, ¿sí? El otro año podremos estar en un 11 de febrero, puede ser que sea sábado, ni siquiera vamos a tener jornada, ¿sí? Usted va a tener otro año adicional,
va a estar con otro profesor, ¿verdad? Y el día es totalmente diferente. Entonces, como lo decía Heráclito, el cosmos es cambiante, ¿sí? La Tierra cambia. Las montañas que miramos allá al fondo, si tuviéramos, por ejemplo, una cámara que visualiza, por ejemplo, año con año, vamos viendo el deterioro de las montañas. Crecen, bajan, suben, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, todo es cambiante. Entonces, para él, no era como que el elemento especial era prácticamente el agua. O sea, que había un cambio totalmente, ¿sí? Las plantas crecen, mueren, y en algún momento hay una serie de factores ahí. Vamos con lo siguiente. Tenemos a Parmínides, finales del siglo VI antes de Cristo. En su posición Heráclito afirma: el cosmos no cambia, es inmóvil. Dice: el ser es, el no ser no es. Así que si el ser cambiase, pasará a no ser, lo cual según Parmínides es imposible. Entonces aquí habla que dice que el cosmos no cambia, es inmóvil. El ser es y el no ser no es. O sea que aquí nos habla de que todo ser va a ser el que va a cambiar, pero el que no es ser no lo va a ser, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, un ser, aunque incluso ahí hay una parte donde nos deja como que en cuestión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un pupitre tiene un pedazo de madera prácticamente muerto, pero cambia, ¿sí o no? ¿Han visto que sus muebles, por ejemplo, de madera cambian de color? Todavía tienen ciertos elementos que en algún momento tienden a cambiar. Incluso la madera se deteriora, ¿sí o no? Se apolilla, ¿verdad? Y hay un cambio. Entonces, por eso es que decía ahí esta parte. El ser es y el ser no es, ¿verdad? O sea que solo los que son seres cambian. Y lo que no es ser no va a cambiar, ¿verdad? Pero son aquellas ideas que nos vienen a nuestra mente. Y bueno, habría que ver, ¿verdad? Pero si se damos cuenta, si se queda inhabitado todo este lugar, ¿qué pasa? Comienza el cambio, ¿sí o no? Comienzan a meterse las plantas, ¿verdad? Como la película ahí de la parte de, ¿cómo es que se llama eso? Soy Leyenda, ¿se recuerdan esa parte? Todas las casas ahí deterioradas. O Chernobyl, ¿han visto esa parte de Chernobyl? Donde explotó una planta nuclear, ya se regeneró, dice que hay un poco de grado de radiación, ¿sí o no? Y las casas llenas de árboles, y todo comienza a regenerarse, ¿verdad? Porque hay un ser, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Hay un ser. Entonces, son cosas que en algún momento podemos observar, ¿verdad? Que el ser es cambiante, o sea, cambia, ¿sí? Nosotros cambiamos, ¿sí o no? Ya no son los mismos de hace 5 años, ¿sí? Ya creció, ¿verdad? Ya ahora ya es diferente, ¿sí? Ahora tiene otras formas de pensar, ¿sí? Entonces, el ser es cambiante, ¿verdad? Vamos al siguiente, porque tenemos que trabajar ahí con alguna actividad. Tenemos entonces ahí, dice que todos estos filósofos pensaban que el primer principio debería ser material y eterno, de manera que la idea de un Dios creador del cosmos a partir de la nada es ajena al mundo griego en aquella época. O sea que ellos pensaban que no había prácticamente un Dios creador, pero para los que en algún momento estamos dentro de una religión o dentro de un credo religioso, podemos encontrar en las escrituras cómo fue prácticamente la creación plenamente de la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y todo estaba prácticamente en desorden, decía, ¿verdad? Y Dios nos crea plenamente, por ejemplo, a imagen y semejanza, ¿sí? Entonces ahí podemos tener la otra teoría. Cuando hablo de teorías, es algo que no está firmemente comprobado, ¿sí o no? ¿Sí? Es una teoría. Por eso ahí está la teoría del Big Bang, ¿sí? ¿Sí? La explosión ahí de las masas y se crea prácticamente el universo, ¿verdad? Y de eso pues comienza a evolucionar, ¿verdad? Pero puede ser que dentro de la religión y dentro de la parte histórica de los griegos pueda ir algo de verdad entre todo eso, ¿verdad? Tal vez el Big Bang sí existió, pero lo hizo estallar, por ejemplo, Dios en su forma de creación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, podemos tener varias alternativas. Por eso es que yo les decía al principio de la clase o del curso, no vengo a cambiarle el pensamiento a nadie.
¿verdad? No vengo a decirle, mire, su religión está equivocada, no. Aquí solo vamos a visualizar cuáles son las posibles alternativas del porqué de las cosas, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que podemos decir nosotros, así es, ¿verdad? Pero si en nuestro credo religioso nosotros tenemos firmemente que Dios creó los cielos y las tierras, excelente, ¿verdad? Es nuestro credo, ¿verdad? Y puede ser que usted piense que fue a través del Big Bang, excelente también, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su propia forma de pensar. Por eso es que aquí estamos en la parte de filosofar, ¿verdad? Estamos filosofando, estamos pensando, ¿y cómo sería? Pues, ¿realmente será que fue así? ¿Será que fue de otra forma? ¿Cómo es que estoy en este cuerpo? ¿Se ha preguntado esa parte? ¿Sí? ¿Cómo es que al pellizcarme yo siento? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Verdad? Y era lo que los filósofos decían, ¿verdad? Iban felices a morirse, ¿verdad? Porque sabían que había un conocimiento, pero si les digo yo ahorita van a haber conocimiento al otro lado y nadie se quiere ir, ¿verdad? Porque es algo que todavía no estamos preparados mentalmente, ¿verdad? Pero es parte del conocimiento. Por eso es que todo conocimiento es sabiduría. Por eso téngale amor a la sabiduría. Entonces ahí estamos tratando en la filosofía. Bien, vamos a esta parte y con esto terminamos, porque se nos va el tiempo. Tenemos aquí entonces, como decía aquí, cosmología y cosmogonía, ¿verdad? Cosmogonía, los filósofos de la naturaleza. Esto lo vamos a pasar acá. Ahí está. Filósofos de la naturaleza buscaron el origen del universo a través de la cosmología, ciencia que trata de las leyes generales, del origen de la evolución del universo y no a través de la cosmogonía, que es un relato mítico en el que mediante personajes del carácter divino se explican los orígenes del mundo, como el Popol Vuh, que veremos esta semana. Por lo tanto, los filósofos de la naturaleza abandonaron el mito y se fueron a la razón o logos. Aunque tanto la cosmología como la cosmogonía sostienen un interés común, que es la búsqueda de las respuestas por el origen del cosmos. La diferencia radica en el tipo de respuestas. Para la cosmología será una respuesta racional, basada en razonamientos. Para la cosmogonía la respuesta será mítica, basada en las creencias en fuerzas superiores o a la acción directa de algún dios. Era lo que ya hablábamos anteriormente, ¿verdad? Tenemos dos formas. Tenemos en la parte de la cosmología y en la parte de la cosmogonía, que es prácticamente la parte religiosa, ¿verdad? Tenemos una parte donde podemos utilizar la razón de cómo es que el universo puede haberse creado, o podemos tener la parte de la razón en la parte mítica, ¿verdad? De las creencias, ¿verdad? Y en los dos puntos estamos bien, ¿verdad? Porque los dos puntos llegan a un mismo fin, de cómo es que nosotros estamos hoy en día aquí y cómo es que nosotros dependemos de la parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo se los decía, aquí no estamos para cambiarle la religión a nadie, solo es para poder observar las posibles alternativas del porqué de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos aquí? ¿Por qué es que respiramos? ¿Por qué tenemos que tomar agua? ¿Por qué debemos de respirar? ¿Por qué debemos prácticamente de crecer y en algún momento cuando nos morimos regresamos otra vez al polvo? ¿Sí o no? Hay teorías que se asemejan, ¿verdad? Por eso es que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a través de ¿qué? ¿De qué lo creó Josué? Según lo que hemos leído en las escrituras. A ver, Josué, ¿de qué creó Dios al hombre? Según la religión es a través del polvo, Del polvo, ¿verdad? Del polvo, a su imagen y semejanza. del polvo nos crearon y al polvo ¿qué? Regresaremos, dice sí o no. ¿Y si se cumple esa teoría? Sí, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, Sí, las exhumaciones, regresamos al polvo, ¿sí o no? Entonces, cierta parte tiene razón, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, en la parte del Popol Vuh, habla de una creación de lodo, ¿sí o no? Pero la creación de lodo no funciona. ¿Cuál es la creación que funciona en el Popol Vuh? Anderson, usted que ha leído el Popol Vuh, a ver, dígame. No mentiras, Anderson. A ver, ya. ¿cuál fue la creación que mejor funcionó en el Popol Vuh según lo que hemos escuchado? ¿Cuál fue la mejor creación que sirvió en el Popol Vuh? O la que funcionó.
no recuerdo. ¿No recuerda? A ver, Wilber, ¿cuál fue la mejor creación? A ver, Wilber, piense. El humano, ¿no? Pero hubo el elementos, lo creó de lodo, no funcionó porque se deshacía, lo creó de madera. El maíz, profe. Del maíz, ¿verdad? Del maíz. Por eso es que habla en la parte de Miguel Ángel Asturias, los hombres de maíz, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces nos crea de maíz. Pero si nos damos cuenta, el maíz, ¿qué pasa cuando se pudre? ¿Qué pasa? ¿Se convierte en qué? Un polvo. En polvo, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto tiene relación. Aunque lo que no cuadra es la parte del lodo, porque el lodo, ¿qué es? Tierra, ¿verdad? Es polvo también, ¿verdad? Pero hay diferentes teorías, ¿verdad? Y ahí en el Popol Vuh hablaba de unos dioses que en algún momento crearon ahí, hicieron la creación y todo, ¿verdad? Pero al final, la mejor creación fue la del maíz, ¿sí o no? En la de Dios fue del polvo, ¿verdad? Del polvo pues nos elaboró, creó un molde, y dice que el molde que creó para cada uno fue desechado. Y somos creados a imagen y semejanza de Él, porque si somos creados a imagen y semejanza es que Dios tiene nariz, boca, ojos, así preciosos como nosotros, ¿verdad? Pero nos dio un elemento especial que era el libre albedrío, ¿sí o no? La parte de poder pensar y poder hacer acciones que cada uno de nosotros pues tenía como que la libertad de poderlo prácticamente hacer, ¿verdad? Ahí Abner tiene problemas de luz todavía, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, entonces vamos con la última parte. Entonces ahí nos habla prácticamente de dos formas. La cosmología, eso es que se le quede por favor. La cosmología es prácticamente todo lo, poder ver prácticamente todo lo que es con el universo, ¿verdad? Y tenemos la cosmogonía, ¿verdad? Que es prácticamente a través de la parte mítica del poder o de las creencias de cómo es que el ser humano o prácticamente la parte de la creación. Y miremos esta parte, con esto vamos a ir terminando que se nos va el tiempo. Sócrates, el primer filósofo ético, y aquí vamos con el primero. Sócrates 470-339 antes de Cristo. Es uno de los filósofos que más ha influido en el pensamiento a pesar de que no escribió nada. Nació en Atenas, Grecia, donde pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas conversando con gente. En el año de 399 antes de Cristo fue declarado culpable y condenado a muerte por introducir nuevos dioses y llevar a la juventud por caminos equivocados. La vida del pensamiento de Sócrates ha llegado a nosotros a través de su discípulo Platón, otro gran filósofo a quien conocemos la próxima semana. Aquí Sócrates, si se dan cuenta, era un pensador y algunos lo consideraban loco, ¿verdad? Porque en algún momento se ponía ahí a hablar en los parques, en las calles, ¿verdad? Ahí en las plazas, ¿verdad? Prácticamente platicando con la gente. Y más que todo, se enfocaba en la parte de la juventud, ¿verdad? Y lo mandaron a asesinar, ¿verdad? Porque estaba prácticamente llevando un pensamiento o inquietando prácticamente a muchas personas a de que todo lo que en algún momento ellos conocían era prácticamente erróneo, ¿verdad? Tenían mitos, tenían leyendas que en algún momento solo eran puros cuentos, ¿verdad? Sino que había algo más que era la parte de la lógica, ¿verdad? Entonces ahí Sócrates era un filósofo que no escribió nada, imagínense, solo le gustaba ir razonar, no escribía nada, pero por medio de su discípulo Platón fue que en algún momento la gente pudo saber más adelante de este personaje, ¿verdad? Porque Platón fue el que escribió todo lo que Sócrates en algún momento decía. La mayéutica en el arte de preguntar y conversar, ¿verdad? El método de Sócrates basado en preguntas tras preguntas se llamaba mayéutica. La mayéutica es el arte con el que el maestro o filósofo, mediante su palabra y sus preguntas, va haciendo brotar nociones en el alma del discípulo, que éste ya tiene sin saberlo. Sócrates comparaba su actividad con la de su mamá, que era comadrona. No es solo la comadrona lo que se compone y trae una vida al mundo, simplemente está presente para ayudar al parto, ¿verdad? O sea que
es prácticamente una referencia conforme a la parte del conocimiento, ¿verdad? O sea que aquí estamos, como yo, en la parte del profesor estoy ayudando a prácticamente a llevar el conocimiento a su finalidad. Así como Sócrates consideraba su misión era ayudar a las personas a tener ideas propias, porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno. Lo verdaderamente importante es el conocimiento de uno mismo. Seguía finalmente la máxima: conócete a ti mismo. Es algo bastante fuerte porque en algún momento es algo que, como ya lo decíamos la semana pasada, es algo que en algún momento nos pasa, ¿verdad? ¿Se conocen a ustedes mismos? ¿Se recuerdan en la parte del diagnóstico de gestión? Y me decía alguien, no, yo no me conozco, ¿verdad? Ni me acordaba de mis fortalezas, ¿verdad? Y el mismo Sócrates dice que debemos de conocernos a sí mismos, ¿sí o no? ¿Sí? Conózcase a sí mismo, ¿verdad? Para más, a veces el compañero lo conoce más que usted, ¿verdad? Entonces, hay que conocerse a sí mismo. Entonces, la función o el pensamiento de Sócrates era ayudar a las personas a que brotara dentro de sí el conocimiento, ¿verdad? Por eso es que a los reyes o a los que gobernaban en ese tiempo, en el tiempo de Sócrates, no les gustó y lo mataron. ¿Por qué? Porque a todo gobernante nunca le va a gustar de que sus personas puedan pensar diferente y que puedan hacer acciones totalmente diferentes. Por eso es que si vemos y sucede y sigue actuando este mismo pensamiento en las sociedades, ¿sí o no? Muchos países no invierten en la educación. ¿Por qué no invierten en la educación? ¿Por qué no invierten en la educación? A ver, Jonathan. Jonathan, ¿por qué no invierten en educación? Piense, ¿por qué no invierten en educación? A ver, Juan, ¿por qué no invierten en educación algunos países? Piense. ¿Por qué usted cree que no invierten en educación? Entonces, me imaginaría de que tal vez creen de que no es tan necesario. No es necesario. ¿Por qué no es necesario que los seres humanos se eduquen? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que en ese tiempo a los gobernantes no les pareció que surgiera un maestro y que les diera conocimiento? ¿Por qué no les gustó eso? Yo pienso, profe, que tal vez para que no estuvieran en la ignorancia. A ver, Eso. para que salieran prácticamente, porque ellos tenían a un pueblo sometido en ignorancia, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces al momento de que llega un personaje y les comienza a abrir el pensamiento, eso no le gustaba a los gobernantes, porque entonces ya no podían ellos gobernar, sino que iban a surgir nuevos gobernantes, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que a veces el sistema, por ejemplo, a veces yo me pongo a pensar, es un pensamiento ahí que se me viene a la mente, ¿verdad? Extorsiones, delincuencia, todo eso lo genera el mismo poder que en algún momento está en un país, ¿sí o no? Para poder tener sometida a la población y que no avance desde ese punto, ¿sí? Por eso es que los limitantes son bastantes en un país, ¿sí o no? Hay limitantes. Aquí ustedes pues están en un rango totalmente diferente, porque sus señores padres de familia apuestan que la iniciativa privada pues es un paso mucho mejor, ¿verdad? A diferencia de la iniciativa pública. Tampoco voy a decir que la iniciativa pública es mala, tenemos muy buenos establecimientos, ¿sí? Yo también di clases en público, ¿verdad? Y se hace todo lo posible para que el conocimiento llegue al 100%. Pero hay limitantes. En esta situación de pandemia, ¿qué pasó? Nos fuimos a pura guía, ¿sí o no? ¿Sí? A puras guías, porque no teníamos, por ejemplo, un recurso, o por ejemplo, tal vez aquí Josué podía tener recurso, pero tal vez otro su compañero no tenía recurso. Entonces el profesor no podía llegar a todos, sino que simplemente a través de un papel o de una guía o por medio del WhatsApp, ¿verdad? ¿Sí? Pero son las brechas digitales, es una brecha donde hay un espacio donde no se puede llenar porque hace falta. Pero por eso es que en algún momento muchos gobernantes no le apuestan a la educación, porque como decía alguien ahí, los ricos ya están contados, ¿sí o no? Y el que surja un nuevo rico, ¿verdad? Para ellos es un tipo de problema, ¿verdad? Porque si se dan cuenta es entre el mismo círculo siempre. Es siempre la parte del feudalismo y todo lo que hemos visto anteriormente en la historia, ¿verdad? Donde siempre hay un rey
o hay un gobernante y tiene a su entorno a ciertas personas que están prácticamente trabajando para ese rey, ¿sí o no? Eso no ha cambiado, sigue actualmente, ¿sí? Ahí tenemos las grandes empresas, ¿sí o no? Grandes empresas que dependen de todos los trabajadores pagándoles un sueldo que no es lo acorde a lo que en algún momento se da. Entonces, por eso es que ahí en esa parte de la parte de Sócrates, regresando a esa parte, a ellos no les convenía plenamente que Sócrates les ilumbrara el pensamiento, porque eso iba a hacer que las personas migraran prácticamente o se fueran de ahí y comenzaran a producir por ellas solas, ¿verdad? Por eso es que más adelante se dio prácticamente ahí la parte de la revolución industrial, donde muchos gremios comenzaron a irse de los palacios, ¿verdad? Y comenzaron a hacer o a emprender su propio negocio, y entonces a todos les iba bien, ¿verdad? Pero eso no le convenía a la persona que tenía sometida a esas personas, porque en ese tiempo pues esas personas trabajaban para el rey, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que es importante, chicos, ¿verdad? Conózcanse a sí mismos, ¿verdad? De qué son capaces, ¿verdad? Ahí el mismo Sócrates nos da el elemento: conócete a ti mismo y lograrás grandes cosas, ¿sí o no? Ya le agregamos esa parte, ¿sí? Vamos a lograr grandes cosas. Pero cuando no nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué pasa? Tenemos miedo, ¿sí? Decimos, no voy a poder, ¿verdad? No voy a poder porque sencillamente yo no confío en poderlo hacer. Y si usted mismo es el primero que dice que no va a poder, no lo va a hacer, porque esa es la ley de la atracción. La ley de la atracción es de que cuando nosotros nos proyectamos algo, se cumple, ¿sí? Cuando usted ha querido una bicicleta o algo así, ¿qué hace? Hace hasta lo imposible para que se cumpla, ¿sí o no? Se porta bien, hace todo lo que tenga que hacer y al final, pues lo obtiene. Incluso dice la ley de la atracción que cuando usted quiera tener algo, hasta en el periódico recorte. Quiero mi iPhone nuevo, entonces recorta usted su iPhone nuevo y lo pega ahí aquí en la pared, lo pega allá arriba, hasta en el baño, ¿verdad? Y entonces lo está visualizando todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que usted lo atrae, ¿sí? Dice que el cosmos viene y toda la energía positiva hace que al final eso llegue y se cumpla como un deseo. ¿Se recuerdan ahí del mago, prácticamente el de los deseos? ¿Sí? Le concede 3 deseos. Pero lo ponen como ejemplo. Pero es porque nosotros tenemos la ley de la atracción. Pero normalmente esa ley de la atracción funciona muchas veces viceversa, ¿sí o no? Nos funciona al revés, porque decimos no voy a poder y viene y no se cumple, ¿verdad? Porque no tenemos la suficiente como que fe para que eso llegue a su finalidad. Entonces tenemos que ser bien positivos. Sea positivo y ver que todo le sale bien, ¿verdad? Sea positivo y todo le va bien. Miremos la última parte y nos vamos a la parte de lo que es la actividad, porque nos vamos a ir un poco allá a gestión y elaboración de proyectos. Muy bien. Dice, un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Lo que hablábamos, Sócrates fue el primer filósofo que interrogó sobre la virtud. Por eso lo considerábamos el primer filósofo ético. Por eso es que cuando hablamos, ¿quién fue el primer filósofo? Fue Sócrates. No, fue el primer filósofo ético. ¿Quiénes fueron los primeros filósofos? Pregunto. A ver, vamos a ver. Wilber, ¿cuál fue uno? Mencióneme uno de los primeros filósofos. Wilber. Profe, no me acuerdo. ¿Cuál fue uno de los primeros filósofos? A ver, Anderson. Tales, Mileto. Tales de Mileto, muy bien. Josué, otro filósofo de los primeros filósofos. Sócrates, Platón. Sócrates, Platón. Pero ellos fueron prácticamente Sócrates es el primer filósofo ético. Pero ¿quiénes fueron considerados los primeros filósofos? Ahí Anderson dijo uno. Tales de Mileto. ¿Quién fue el segundo? A ver, Estefanía. Doris no la he escuchado. Ángel. A ver, Ángel. A ver, Anderson, mencióname los demás. No sé, Tales Mileto. Tales de Mileto, Anaxímenes. Anaxímenes, ¿verdad? Anaximandro, ¿verdad? Fueron considerados los primeros filósofos de la naturaleza, ¿sí o no? ¿Quién fue considerado el primer filósofo ético entonces? Ahora sí, Josué. Sócrates. Sócrates, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad?
Porque si viene una pregunta, pueden venir algunas preguntas capciosas. ¿Quién fue el primer filósofo ético? Y si me ponen Tales de Mileto, ya está mala la primera parte, ¿verdad? Porque él fue el primer filósofo ético, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron los primeros filósofos de la naturaleza? Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito también entra dentro de esa parte, ¿sí o no? ¿Sí? Parmínides, ¿sí o no? Fueron los primeros filósofos de la naturaleza, o sea, que fueron los primeros que se pudieron a pensar ahí, ay, ¿cómo es que nace esta flor, pues, verdad? ¿Sí? O por ejemplo, ahí más adelante veremos a Newton también fue filósofo, aunque es de la ley de la gravedad, ¿sí o no? Ahí estaba sentado debajo de un manzanar y se cae una manzana y pues se comienza a preguntar, ¿y cómo es que la manzana cae pues no se va para arriba? ¿Sí? Entonces, son cosas que en algún momento son pensamientos. Y usted también se convierte en filósofo cuando comienza a pensar, ¿sí? Se ha puesto a pensar a veces ahí en su cuarto, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar y estamos pensando y estamos filosofando, ¿sí? Bueno, vamos a esta parte. Dice, que sepa lo que, vamos a ver, aquí fue el primer filósofo ético. Quien sepa lo que es bueno, también hará el bien. ¿Qué es lo mismo que decir que conocimientos correctos conducen a acciones correctas? De ahí la importancia de aumentar nuestros conocimientos, porque según Sócrates, la capacidad de distinguir lo correcto y lo incorrecto se encuentra en la razón. O sea que cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, estamos utilizando la razón. O cuando también hacemos lo incorrecto, utilizamos la razón, porque ya sabemos de que eso es malo y más sin embargo que sabemos que es malo, vamos y lo hacemos, ¿sí o no? Es puro los niños, ¿sí? Los niños tienen cierta parte de razón, porque uno le dice, mire, no vaya a meter el dedo ahí porque le va a agarrar la luz, y va y lo hace, ¿verdad? Pero es parte del conocimiento. Pero le apuesto que a la siguiente vez ya no lo hace porque ya hubo un conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no hace falta probarlas para saber cuáles van a ser los resultados que va a arrojar ese tipo de acción, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Como lo dice aquí, que quien sepa lo que es bueno también hará el bien. O sea, que si usted sabe que es bueno, pues todo lo va a hacer prácticamente bien, va a hacer el bien, ¿verdad? Vamos a la siguiente parte. Dice, recuerde la técnica del parafraseo y exprese con otras palabras el mensaje de Sócrates. Quien sepa lo que es bueno, también hará el bien. Entonces, con sus palabritas, me va a prácticamente, aquí en el foro, ya aparece el foro, ahorita se los voy a habilitar. Foro, mensaje de Sócrates, aparece ahí. Entonces, ahí me van a colocar, con otras palabras, ¿qué es lo que quiso decir ahí Sócrates con esta palabra? Quien sepa lo que es bueno, también hará el bien. ¿Qué quiso decir Sócrates con esa palabra? Ya aparece habilitado ahí, por favor, para que podamos prácticamente trabajar ahí la frase de Sócrates. Vamos a ir rápidamente, por favor, al foro. Con otras palabras, ¿qué quiso decir ahí Sócrates con esa frase? Coloquemos ahí, por favor, el pensamiento. Estefanía, Doris, Ángel, Wilber, Jonathan, Anderson, Juan, Josué. Vamos ahí, por favor.